Buenos días, secretario Marcos Rodríguez. Buenos días, gracias por la entrevista. Gracias a usted por recibirnos. Quisiéramos empezar pues teniendo en cuenta todo el contexto que hemos tenido estas últimas semanas en cuanto a sus intervenciones en distintos medios de comunicación. Creo que la postura, o en todo caso la publicación del informe que hace la Secretaría de Transparencia, creo que ya está bastante divulgado, y quisiéramos saber sobre este informe. Tenemos algunas dudas, algunos puntos que quisiéramos que nos aclarara. Adelante. Primero, quizás lo que todo el mundo se pregunta es el por qué no abarca el informe o la investigación que hace la Secretaría de Transparencia sobre esta venta de parte del IPSFA de estos terrenos en Greenside, Santa Elena, Nuevo Cucatlán. ¿Por qué no involucra, o en todo caso busca abarcar una empresa constituida por 2 funcionarios públicos en su momento, cosa que nos llama la atención, y justamente cuando se trata del presidente de la Asamblea Legislativa? Es por eso que obviamente el tema también toma relevancia. Quisiéramos saber primero por qué, cuál fue el criterio para dividir o seleccionar qué es lo que se iba a investigar. Bueno, creo que la pregunta es apropiada, yo la he aclarado en otras oportunidades. La respuesta formal es porque nosotros somos una instancia del Poder Ejecutivo, de Presidencia de la República, ¿cierto? Y no nos compete estudiar casos que involucren a otros organismos del Estado o a personas relacionadas con otros organismos del Estado. En realidad, el punto de fondo, hace 2 años se discutía lo del Estado de Derecho, la independencia de poderes y el equilibrio de poderes. Esto de que Presidencia de la República estudia o investiga, ¿verdad?, a gente comprometida con el Fiscalía, Corte de Cuentas, en este caso Asamblea Legislativa, no es propio del Estado de Derecho, ¿no? Solo la Fiscalía tiene esa prerrogativa con respecto a los distintos organismos. Yo creo que eso es una de las cosas que el país ha venido superando, está en tránsito, ¿verdad? Es decir, en ese sentido, y hay como 2 elementos importantes. Nadie está exento de rendir cuentas. Y el otro es, no hay ningún organismo superior que puede intervenir, salvo lo que define la Constitución. Entonces, indudablemente aquí tenemos un caso en que, por un lado, hay un organismo del Poder Ejecutivo, que es el IPSFA, sí, que vende terrenos, y hay una parte compradora. Pero hay un trámite de venta. Y lo que a nosotros nos hace reaccionar y hacer un estudio de oficio es el titular que dice que el señor Reyes en compra irregular de tierras, ¿cierto? Entonces el punto es, bueno, ¿fue irregular o no fue irregular la compra? Y otra cosa que nos llamó la atención es que la página 2 decía: la sociedad Terraín, en la que el diputado asesor y el asesor están asociados, adquirió un extenso terreno en una zona exclusiva por $190.000 menos que el costo oficial. Entonces, bueno, esto es grave, ¿verdad? Es decir, porque si hay un costo oficial que de alguna forma ha sido transgredido, esto debe ser estudiado, amerita rendición de cuentas y amerita, por supuesto, que el presidente de la República sea debidamente informado. Y como yo soy el responsable, nombrado por el presidente, de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, entonces, lógicamente, en la medida en que el punto
se posesionó mediáticamente y en la opinión pública meritaba una respuesta. ¿Qué le llama la atención o qué le llamó la atención? Obviamente me ha estado diciendo algunos elementos de justamente qué es lo que llamó la atención de la Secretaría para empezar la investigación. Primero, la posible, en ese momento, presunta irregularidad en cuanto a la compra-venta de esos lotes. ¿Despierta el interés de la Secretaría el hecho de que haya sido el IPSFA o el hecho de que haya sido una empresa constituida por el presidente de la Asamblea Legislativa y un asesor legislativo? Es decir, no es lo mismo que una empresa de personas particulares compre lotes y hagan negocios que lo haga una empresa en la que hay funcionarios públicos y justamente que esos negocios los haga con una empresa autónoma del Estado. Es decir, ¿qué es lo que despierta la atención de la Secretaría? ¿Es solamente que el IPSFA vendió bajo precio? Porque creo que, justamente como se ha venido diciendo en todas estas semanas, hay una banda de precios. ¿Qué es lo que despierta el interés en todo caso? ¿Es la empresa del...? A ver, nosotros cuando entramos a esta cuestión no sabíamos que había una banda de precios. Lo que nos llamó la atención fue el titular, ¿verdad? Y la afirmación de que había un precio oficial y lógicamente consideramos que el hecho de que se transgreda las reglas del juego, lógicamente no es correcto, ¿verdad? Desde el punto de vista del Ejecutivo. El presidente lo ha dejado claro, ¿verdad? En repetidas ocasiones. Y ha tomado medidas como ir a vivir a su casa, reducir la custodia presidencial, ¿verdad? En función de mostrar la mayor probidad y austeridad. En este sentido, ¿no? Lógicamente, lo que nos llama la atención... A ver, yo creo que es importante dejar claro una cosa. Cuando hay casos de corrupción, en general, siempre hay excepciones que confirman la regla. En general, siempre es un asunto entre un privado y un público, ¿cierto? Es decir, puede ser una empresa de un funcionario o no, puede ser una empresa privada, puede ser un laboratorio médico, una empresa de venta de comida, ¿cierto? Y un funcionario público. También puede haber una relación entre sociedad civil y funcionario público, ¿verdad? Cuando un policía le quiere cobrar una multa y un conductor particular ofrece una mordida o responde una mordida, entonces la corrupción en ese caso es un asunto entre sociedad civil y el Estado, ¿verdad? Entonces, naturalmente, ¿no? Uno estudia el caso con el énfasis a lo que nos corresponde, ¿no? Que es la probidad del funcionario que pertenece al órgano ejecutivo, en este caso del INFA, ¿no? Y de hecho, la cobertura mediática y la discusión pública se ha ido moviendo a lo largo del tiempo, porque esto ya tiene 20 días, creo. Ya no está en discusión pública si fue regular o irregular, o si fue ético o no fue ético, desde el punto de vista del INFA. Yo creo que está bastante claro, suficientemente aclarado, que la compra fue absolutamente regular y apegada a la ley. Bueno, y que el punto se ha movido a dos cuestiones que son interesantes, pero que no nos competen de manera particular. La primera es cómo justifican públicamente los funcionarios públicos de cualquier nivel del Estado, ¿cierto? Sus negocios. Dos, una discusión ética. ¿Deben los funcionarios públicos hacer negocios con el Estado o no? En términos generales, mi posición ha sido, en las redes sociales y públicamente, clarísima. Cuando uno es funcionario público y trabaja realmente lo que está haciendo, no tiene tiempo de estar haciendo negocios ni particular y aún menos con el Estado. No es ilegal, porque de hecho
Aquí ha habido presidentes que han tenido laboratorios que han vendido medicinas, ¿no? No sé si usted recuerda como periodista, han habido diputados vinculados a empresas que venden alimentos, ¿verdad? Hay varios casos, podríamos verlo y es normal. Y siempre la respuesta fue, es legal. Es más, hubo una reforma a la CAP en el periodo anterior de gobierno, yo no sé en qué gestión legislativa, porque mis ciclos son por gestión de gobierno del Ejecutivo, que cambió un artículo. Antes decía que un funcionario no solamente puede, si tiene una empresa, ofertar servicios en su institución, sino en ningún otro órgano del Ejecutivo. Recuerda que hubo una renuncia en CIFCO, existe, a propósito de eso. Y en ese sentido yo creo que es una discusión saludable. Yo viví en Suecia 8 años y quedé marcado que en los años 70, Olof Palme, cuando asumió como primer ministro después de una elección, y había sido anteriormente, él era de una familia muy rica, los Palme, y tenía acciones en distintas empresas. Él las depositó en una firma de abogados justamente para delimitar conflictos de intereses, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante una persona que tiene empresas y entra en el servicio público, no tiene por qué vender. Bueno, con Piñeira también hubo toda una discusión. Piñeira es el expresidente de Chile, que era un gran empresario realmente. Entonces yo creo que las sociedades están evolucionando al hecho de tratar de dirimir el problema clave en la ética de la corrupción, que es el conflicto de intereses. Y eso es saludable. La postura, su opinión personal que la ha expresado en varios medios de comunicación, en distintas entrevistas, ¿por qué todavía no se hace como Secretaría de Transparencia una posición oficial? ¿Qué es lo que lo divide? De, por ejemplo, hacer un llamado, que creo que no está limitado de hacer eso. Es decir, si bien nos da su opinión personal, su postura personal acerca de que usted no haría negocios siendo funcionario público, ¿por qué todavía no se eleva eso al plano oficial, como un llamado de la Secretaría? Fíjese que usted tiene como 3 niveles. El primero es el nivel de ley, o decreto ejecutivo, o normativa, es decir, todo lo que es una regla, establecer una regla. El segundo nivel es una política, cuando uno tiene un lineamiento, o en la política una recomendación por parte de un titular. Y el tercero es cuando usted define un precedente. Por ejemplo, para mí es muy interesante que Salvador se haya ido a vivir a su casa. No tiene poder de ley, hay gente incluso que cuestiona si es financieramente rentable o no, pero la señal es clara, ¿verdad? Es decir, el hombre se fue a vivir a su casa y está dando una señal de austeridad y de minimizar el uso de recursos públicos para su persona. En este sentido, como este es un tema nuevo realmente, ¿verdad? Es decir, yo creo que más allá de mis discrepancias con algunos aspectos de la cobertura de la prensa gráfica, debo reconocer que esto va a pasar a la historia, entre otras cosas, ¿no? Porque por primera vez se posesiona en discusión pública este tipo de cosas. Por lo tanto, en el marco del Ejecutivo, no es descartable que en algún momento se emita un lineamiento orientado a... usted nunca lo termina de zanjar, pero por lo menos hacer una zanja más grande, ¿no?, entre el interés privado y el interés público. Creo que eso es recomendable y es bueno. Es más, generalmente me dice, bueno, y usted siempre saca casos del pasado. Mire, esto es algo que quiero aclarar también, ¿no? Es decir, cuando usted toma decisiones, no se puede amparar en el pasado. Se ampara en el presente y mira hacia el futuro. O sea, ningún acto indeseable del pasado justifica que una persona lo reitere, no lo ampara éticamente.
Sin embargo, también es legítimo que se pregunte por qué en el pasado este tipo de casos. Porque usted puede pecar por acción o por omisión. Hasta el credo, ¿verdad? Entonces, el credo de la religión católica, ¿verdad? Dice claramente, bueno, que uno puede pecar por omisión. Entonces también es legítimo preguntar, bueno, bendito Dios, qué bueno que hoy comenzamos, ¿no? Pero ¿por qué a nadie se le ocurrió esto en el pasado? Es legítima éticamente la pregunta. Claro. Lo que no es legítimo es ampararse para repetirlo. Exacto. ¿Cierto? Pero sí establecer la pregunta. Secretario, y veamos, no es ilegal el hecho de que dos personas se asocien, que dos funcionarios públicos se asocien y formen una empresa y hagan negocios. No es ilegal, no está prohibido. Creí que me lo iba a preguntar y No. me puse a pensar y dije, bueno, a ver si se me ha escapado una ley. Pero bueno, no, creo que no es ilegal. No está prohibido. Pero justamente de prácticas ilegales que pueden hacer dos funcionarios públicos o un funcionario público con una empresa o con una personería jurídica, sí hay tipificados delitos. Es decir, si se procede mal, se puede llegar a un tráfico de influencias. Si se procede mal un funcionario público con su empresa, puede llegar a un enriquecimiento ilícito, por ejemplo. Es decir... Sí, yo no sé si está tipificado, pero también puede haber un uso privilegiado de información. Por ejemplo, un funcionario sabe que se va a construir una carretera y puede aquí se usa mucho los prestanombres, ¿verdad? Puede hacerlo directamente o a través de terceros, comprar terrenos que sabe que se van a valorizar automáticamente a partir de una inversión pública, ¿no? Y lógicamente, es decir, creo, porque no soy jurista, soy economista, que eso debe estar tipificado en algún lado, ¿no? Y si no está tipificado hay que tipificarlo, ¿verdad? Es decir, porque es antiético. Claro. En este caso nos llama mucho la atención que en estas 2 semanas, en sus entrevistas, en sus distintas declaraciones, hemos visto o percibido de alguna manera tratar de desvirtuar la publicación sobre específicamente la venta de los terrenos. Específicamente, porque hemos estado publicando... Es decir, yo no he entrado en la discusión si es legítimo o no, lo que usted me plantea con respecto a el caso específico de Cifrido y su asesor, ¿verdad? Es decir, me he limitado a esclarecer, porque realmente hay casos que ameritan... A ver, no se trata, no es de defenderse, es decir, aunque es inevitable que uno piense en defensa, ¿verdad? En este caso es humano, pero es el derecho a la ciudadanía a ser equilibradamente informada y a que los distintos funcionarios rindan cuentas, expliquen. Y ahora aclararle, el acceso a la información es cuando usted solicita una información en el INFA, por ejemplo, formalmente, ¿verdad? Amparado la ley de acceso a la información pública, pero la rendición de cuentas es dar explicaciones, no solamente presentar documentos. Y cuando uno acepta un puesto de funcionario público, no puede estar contestando cosas todo el tiempo, pero cuando un tema se posesiona en la opinión pública, yo creo que el funcionario está éticamente obligado a rendir cuentas y dar explicaciones. Entonces no tiene nada en contra de la prensa gráfica, pero en este caso fue la prensa gráfica que posesiona y le da seguimiento al tema, y a mí me obligaba, ¿no? Por un lado, informar al presidente de la República, y por otro lado, ya cuando el tema se posesiona, ¿no? Lógicamente a dar explicaciones en lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo. ¿Es válido tratar de desvirtuar una publicación periodística cuando para, de alguna manera, poder llegar a un cierto tipo de información ya es imposible en los recursos periodísticos? Hablando periodísticamente, es decir, hay una información reservada, había una información reservada del IPSFA. Gracias. No solamente, bueno, y sirva la aclaración también, no solamente fue una consulta por internet o en el sitio del IPSFA que se hizo del
del precio de la vara cuadrada, en ese momento se hizo llamada telefónica al proyecto, se envió un correo, que tenemos el correo electrónico, y las respuestas obviamente eran las mismas. El precio era ese y nos hablaban de un precio fijo. Es por eso que lo sacamos. Ahora, al conocer información reservada del IPSFA, nos venimos a dar cuenta de que existe una banda de precios y que se podían mover o oscilar en todo caso para poder negociar. En todo caso, secretario, al divulgar todo esto, se tuvo que, digamos, violentar una normativa para poder o tratar de hacer ver que no era ilegal. En todo caso, tratar también de desvirtuar una publicación. Mire, lo que usted plantea tiene dos connotaciones. Uno es el operar, el método periodístico o investigativo, en este caso del medio. Y el otro es en qué medida se violenta la ley por parte de un funcionario público que usa aparentemente información reservada para fundamentar esa postura. Yo creo que con respecto al medio, yo creo que hay algo que es importante. En este mundo cualquiera se puede equivocar. Se puede equivocar un funcionario, se puede equivocar un medio, puede faltar información. Yo siempre